Ok, buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar Parashat Pinchas. La porción de esta semana es una porción que es sumamente especial eh, por muchas razones. De, eh, Más allá de que tiene muchas particularidades que son muy específicas al texto en sí de la Torá, las vamos a mencionar seguramente en Shabbat y sé que en muchas otras clases las hemos mencionado, letras que están rotas, una letra que está rota, cuando en el resto de la Torá, si eso ocurriera, toda la Torá debería de ser considerada pasul o inválida, mientras que esta letra está a propósito rota, y no está en cualquier palabra, está en la palabra shalom, que quiere decir paz. Y no es cualquier letra, la letra que está rota es una letra Vav, ¿sí? Que es la letra que corresponde a Zeranpin. Tenemos la adición de la letra Yud en el nombre de Pinchas. Tenemos todas las aperturas cósmicas del año. Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, la cuenta del Omer, todo lo que ocurre en el año en cuanto a festividades están todas mencionadas en la porción de Pinchas. Hay mucho que hace que esta sea una porción que es energéticamente muy cargada. Ahora, lo que no tiene Pinchas, que es algo que a mí me preocupa, es sabemos que, sé que a mucha gente le va a sorprender lo que estoy por decir. Porque normalmente cuando alguien se enferma y alguien dice, bueno, ¿qué puedo leer? ¿Cuál es no sé, qué parte del Zohar es la que pudiera leer para sanarme o para ayudar al proceso de sanación? Siempre le decimos a la gente que lean Pinchas. Y es muy común que la gente, por protección, en realidad siempre el Zohar sirve como tiene un Zohar impreso, es una manifestación física de esa luz que se reveló, que Rabbi Shimon Bar Yochai reveló. Pero lamentablemente mucha gente utiliza al Zohar como un amuleto. Hay mucha gente que ante cualquier situación que tiene en su vida inmediatamente va a buscar, dice, a ver, ¿cuál situación es? Esta es la sección del Zohar que dicen que hay que leer o escanear, y ahí ves a la gente rastreando con la mirada las letras del Zohar, y lo digo esto a sabiendas de que hay grandes tzadikim que han dicho que respecto al Zohar, incluso si la persona no entiende lo que está escrito, el mirar la escritura del Zohar limpia y purifica y demás. Tiene un efecto, aunque la persona, porque no pasa por el nivel de lo consciente. Habiendo dicho eso, dando lugar a que es cierto que muchos tzadikim han dicho que a diferencia de otros libros donde es necesario estudiar, el Zohar tiene un efecto en las personas, incluso cuando la persona solo ve las letras, ¿sí? Habiendo dicho esto, lo que a mí me preocupa es que muchas personas toman al Zohar como si fuera un amuleto. Al punto que les puedo asegurar que en los 20 y tantos años, 22, 23 años que hace que estudio Kabbalah, he visto delincuentes que deberían de estar
presos hace años con condenas larguísimas escaneando el Zohar, ¿sí? O llevando siempre un Zohar en el bolsillo, ¿sí? Y digo esto porque hay mucha gente que cree que, listo, me compré un librito del Zohar y ya tengo una protección especial o un halo de espiritualidad porque llevo siempre un Zohar o porque estudio Zohar o una persona se enferma y agarra enseguida el libro de Pinhas, ¿sí? Y sin duda que en el libro de Pinhas, en la sección del Zohar que corresponde a esta semana, que es el libro de Pinhas, donde aparecen mencionadas las distintas secciones del cuerpo, distintos aspectos de cómo funciona el tema de la salud y demás, sin duda que es valioso aprenderlo y que hay una energía de sanación que proviene de ese conocimiento. Ahora, lo que la persona tiene que hacer primordialmente cuando está enferma es sanarse. Y en el proceso, si escanea o lee Zohar, seguramente lo va a ayudar. Pero no puede reemplazar hacer lo que él tiene que hacer para sanarse y para sanar a su familia y a su árbol por escanear Zohar, ¿sí? Tal vez a lo mejor para lo que le puede servir el escaneo del Zohar es para que se le despierte a lo mejor algo en él que incluya las ganas de sanarse y sanar a su árbol. Porque de lo contrario, sería algo parecido como... Es como, termina siendo, si no igual que la aspirina, ¿sí? Tomo la aspirina para que se me vaya el dolor de cabeza, pero no me pregunto, no veo por qué me está doliendo la cabeza, ¿sí? Porque sé que hay un algo que me puede ayudar a mitigar ese dolor. Muchas veces veo que pasa lo mismo con el tema del Zohar, y hay... Y pasan todo tipo de cosas, porque hay todo tipo de personas que han utilizado este conocimiento para todo tipo de acciones, pero pasan cosas como que gente viene y me dice, ¿podemos poner agua debajo de la bimá cuando estén leyendo la porción de Zohar para programarla? O cuando estén leyendo la porción de Pinhas el sábado durante Shabbat. Por mí pueden hacer lo que quieran. La pregunta es, ¿la persona que está enferma está haciendo lo que él tiene que hacer para sanarse? Me da miedo que pasa mucho, sobre todo con esta porción de Pinhas, que la gente salga a buscar un amuleto en lugar de salir a hacer lo que realmente tienen que hacer. Hay infinitos, es uno de los, aquel que tiene un Zohar sabe que si bien la porción de la Torá esta semana es una de las más largas, después de Nassó es la segunda porción más larga de la Torá, pero eso no quiere decir de que vaya a haber mucha explicación metafísica al respecto de una porción por el largo que tiene. En este caso en particular, sí lo es. De hecho, sacando la porción de Bereshit, sí, después de Bereshit, esta porción es la porción que tiene la mayor cantidad de Zohar escrito sobre esta sección. Con lo cual es difícil decidir de qué partes hablar, ¿sí? qué tocar para que agregue a lo que ya hemos estudiado en otros años sobre esta misma porción, y sobre todo para cambiar un poco o para poner un poco de luz en el sistema de cómo funciona el tema de la salud, la sanación,
la paz, la guerra. Y ver si la lectura, si el estudio de Zohar de este año, en la porción de Pinjas, nos sirve para no tener que depender o no pensar que esta semana, la semana de Pinjas, es una semana de sanación. Es decir, si podemos absorber el conocimiento y hacerlo parte nuestra de la lección que hay en esta parashá, en Pinjas, tal vez no estemos buscando el libro número 15 del Zohar para recurrir a él cuando alguien se enferma, tal vez no tengamos que esperar a que sea la semana de Pinjas para decir, uy, mira, esta persona que está con una enfermedad crónica, a ver si este año durante Pinjas se sana. No voy a entrar tampoco en demasiados detalles de cómo funciona la enfermedad, porque para eso tenemos un curso de Kabbalah y Salud, está disponible en el aula virtual de forma gratuita. Tal vez esta es una buena semana para revisar de nuevo ese seminario y ponerse en sintonía al respecto. Pero lo que hice fue buscar algunas secciones del Zohar para ver si le podemos dar otro enfoque. Nosotros sabemos, primero que nada, que una de las cosas particulares de la historia de Pinjas es que en la lectura misma de la Torá esta semana comienza diciendo, y habló el Creador con Moshe y le dijo, ¿sí? Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Ahí de entrada ya sabemos que tenemos pero lo hemos explicado ya muchas veces, Pinjas tenía un solo padre, nadie puede ser hijo de dos padres, ¿no? Y acá lo que dice es Pinjas, el hijo de Elazar, hijo de Aarón a Cohen, el sacerdote. Y esto ya lo hemos explicado muchas veces. Pinjas en realidad, después de matar a Zimri y a Cosbi, estas dos personas que estaban teniendo relaciones sexuales sobre el altar, y de esa forma detuvo la plaga, ¿sí? La razón por la cual se considera que la porción de Pinjas es una porción que está también asociada al tema de la salud, es porque a través de este acto que Pinjas hace, detiene una plaga que se había desatado sobre el campamento de Israel, en donde desde el momento que estas dos personas, Zimri, que era una mujer de Midian, que había sido enviada por Balak, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada? Y Cosbi, que era el príncipe de una de las tribus perdón, Zimri es el hijo de la tribu, el líder de la tribu de Shimón, y Cosbi era esta mujer bellísima que habían enviado para seducir supuestamente a Moisés, ¿no? Cuando ellos comienzan a tener relaciones sobre el altar, sobre el altar este que utilizaban móvil en el desierto, porque era la hora que le tocaba traer los sacrificios al príncipe de esa tribu, se desata una plaga sobre todo el campamento. Y entre el momento en el que eso comienza a suceder, Pinjas mira hacia su alrededor y ve que están los otros sacerdotes, que está Moisés presente y nadie hace nada. Toma un romaj, una lanza,
y los atraviesa a los dos. En ese periodo de tiempo en lo que él decide actuar y matarlos por lo que estaba sucediendo en el campamento, entre un evento y otro, que fueron solo minutos, mueren 24.000 personas en el campamento. Y la plaga se detiene en el momento en el que estas dos personas son asesinados. El año pasado ya explicamos que parte de lo que Pinhas hizo fue tratar de, fue justamente sacrificarlos sobre el altar y propiciar el proceso de reencarnación. Eventualmente, lo explicamos el año pasado, no voy a entrar en detalles ahora, pero eventualmente las almas de estas dos personas, de Cosby y de Zimri, terminan más tarde encarnando en Rabbi Akiva. ¿Sí? Rabbi Akiva y la historia la famosa historia de su esposa Rachel, que era la ex esposa de uno de los generales romanos que estaba ocupando durante la ocupación de Jerusalén. Entonces hay un aspecto dentro de esto que parece el arrojo de Pinhas en ir a matar a estas dos personas por celar a Dios. También había un propósito. Pinhas, según dice el Zohar, pudo ver que estas dos personas eran en realidad almas gemelas y que tenían que morir juntos de esta manera para poder volver a reencontrarse. Toda una historia bastante compleja. Pero ciertamente lo que ocurre o lo que nos cuenta la historia de la Torá no es necesariamente exactamente lo que pasó. De hecho, cuando Pinhas mata a Zimri y Cosbi en el altar, toda la tribu, al ver que habían matado al príncipe de su tribu, se le avalanchan a Pinhas. Y el Zohar dice literalmente que Pinhas se murió de un susto. ¿Sí? Se murió del terror de que sabía que lo iban a matar. Y finalmente, inmediatamente se desmaya, se despierta, y cuando se despierta, el resto de la tribu de Shimón que había venido a atacarlo, se hacen para atrás. Ven algo en él que hace que no tomen represalias contra él y no lo maten. Y lo que nos dice el Zohar, que lo que vieron eran las almas de Nadab y Abiú, ¿sí? Los primeros hijos de Aarón que habían muerto, y habían muerto por traer un fuego extraño que está asociado a un Esh Zara, está asociado a una Isha Zara, que es una mujer extraña, que era parte de lo que tenían que corregir del pecado del pecado de Adán, que estaba encarnado en los hijos de Adán, en Caín y Abel. Es larga la historia, pero los hijos de Aarón tenían que corregir esa parte del pecado de Adán. No lo hicieron efectivamente tan bien como tendría que haber sido, y Pinhas reconoce que otra vez está ocurriendo esto de la mujer extraña o del fuego extraño sobre el altar, y el arrojo que él hace de entregar su vida. En el momento no sabía que estaba entregando su vida física, solo entendió que estaba entregando su vida profesional, porque sabemos que una persona, un Cohen, un sacerdote, que alguna vez ha matado a alguien, tiene prohibido seguir ejerciendo el sacerdocio, y por seguro no puede llegar a ser nunca sumo sacerdote. Y en el caso de Pinhas, la Torá nos dice de que fue premiado con el sacerdocio eterno, ¿sí? A cambio de esto que él hizo. Entonces, de ahí es que, como
a través de un ibur encarnan inmediatamente en él los hijos de Aarón, por eso es que la Torá dice que es el hijo de Eleazar, pero también el hijo de Aarón, ¿sí? Porque las almas de los otros hijos de Aarón también habían encarnado en él. Ahora, la lectura de la Torá de esta semana dice que Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón a Cohen, Eishiv et Hamanti, Me'al Bnei Israel Bekano et Kinati. La traducción más precisa de esto, porque estoy viendo la traducción que pusieron, que aparece en el libro y no es muy fiel, dice que Pinjas regresó o dio vuelta el enojo que Dios tenía contra el pueblo de Israel cuando celó su celo. ¿Sí? Acá utilizan, porque no suena bien, dicen vengó a Dios con su celo divino o una cosa por el estilo. Ok, y luego termina diciendo, dice, y por eso fue, Dios le dice a Moshe, por eso fue que no destruía al pueblo de Israel gracias a los celos de... gracias a que Pinjas cuidó de mis celos. ¿Sí? Ahora nosotros en la explicación sobre la mujer sospechada, cuando se habla de, si se acuerdan, la mujer sospechada de adulterio, que dice que cuando al esposo le entra un espíritu de pureza, ahí puede celar a la esposa. En la explicación de esa porción leímos tanto del Zohar como del Ari que el concepto de celo, Kiná, tiene el mismo valor numérico que Yosef y que Yesod. ¿Sí? Cuando se habla y hay una relación entre esto, entre tzadik, ¿sí? Un espíritu de pureza, un espíritu tzedek, tzadik, que entra en la persona, que en realidad tiene que ver con hacer lo justo, ¿sí? No con... no me imagino que Dios necesite que alguien lo esté celando, pero tiene que ver, lo explicamos tanto del Zohar como del Ari, que el concepto de la palabra kiná, celo, representa la energía de Yesod, la energía de Malhut. Perdón, de la energía que desciende a Malhut. Y hay una cosa muy particular, que es que Dios está hablando con Moisés y le dice, Pinjas hizo tal y tal cosa y por eso se detuvo la plaga, así le está, como que lo está alabando a Pinjas. Y en lugar de que Dios siga hablando, hay una orden para que Moisés diga algo. Y la orden es la siguiente, dice, Lahem Omer, Ineni noten lo et veriti shalom. Dice, y ustedes dirán, o por esto, también puede ser interpretado como, y por esto di, o digan, no, está en singular, di, he aquí que te doy mi pacto de paz. Y en la palabra paz
en este Beriti Shalom, es donde aparece la letra Vav que está rota. Ahora, lo lógico hubiera sido que Dios le diga a Moisés, dile a Pinjas que va a tener mi pacto de paz. Pero lo que dice acá, no le dice, ve y dile a Pinjas esto, de parte de Dios, le dice, dile a Pinjas, como si tú lo estuvieras diciendo, Moisés, dile, es por eso que ahora te doy mi pacto de paz. Este pacto de paz, en realidad, debo decirlo, hasta este año siempre pensé, nunca me detuve a ver este pequeño cambio que hay en la conjugación de esta frase, que hace que se note. Lo que pasa es que en las traducciones no lo traducen porque no tiene sentido, a menos que uno lea lo que el Zohar dice acerca de esto. Esta pequeña variación que no es Moisés, no es Dios diciéndole a Moisés, dile que yo digo tal cosa, dile que tú dices tal cosa, ¿sí? Es decir, que quien le tiene que dar este pacto de paz, que es el que nosotros sabemos que incluye, porque lo dice en la siguiente frase, en el siguiente versículo, dice que incluye el ser Cohen para siempre, ¿sí? Tener los derechos de Cohen por toda la vida, no importa lo que sea que haga. Siempre fue visto como algo que Dios le concede a Pinjas. Y sin embargo, leyendo una de las secciones del Zohar de esta semana, se resuelve este tema de la discrepancia en el cómo está expuesto, porque en realidad, según nos dice el Zohar, Dios le estaba diciendo a Moshe que le transfiera algo que él tenía, que Moshe tenía, que de ahora en adelante se lo iba a tener que dar a Pinjas. Y ahora se los leo, porque creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de que 3 veces, no, son más de 3 veces, al menos 4 veces en el principio de la porción, no sé si después vuelve a ocurrir, insiste la Torá que lo que hizo Pinjas está relacionado con este concepto de kiná, de celo o de yesod. Sabemos que a Yosef Atzadik es llamado Yosef Atzadik, el justo, por los celos que tuvo sobre la sefirá de yesod. ¿Sí? Está todo relacionado especialmente con este concepto de yesod. ¿Sí? Es decir, Pinjas se puso en una posición de representar a la sefirá de yesod. Y respecto a esto, el Zohar dice lo siguiente. No es esta. Ok, luego de explicar el porqué de las letras pequeñas, letras grandes, por qué a Pinjas se le agrega una letra Yud, ya lo explicamos en otras clases de esta misma porción. Ok, en el versículo 130 de la porción de esta semana dice lo siguiente. En ese momento, es decir, cuando sucedió lo que sucedió con Pinjas, Cosbi y Zimri, dice, en ese momento, el santo bendito sea él, dijo, ¿qué voy a hacer con Moisés? Puesto que este pacto viene de Moisés. Y la novia, que es Malhut, ya es de él. Dice, no sería lindo ni prudente dársela a otro. ¿Sí? Está hablando de, vuelvo a leer esto, dice,
En ese momento, cuando pasó lo de Pinjas, el santo, bendito sea él, se refiere al nombre Yudke Vavke, o Dios, como le quieran llamar. El sistema dijo, ¿qué voy a hacer con Moisés? Puesto que ese pacto, ¿sí? Porque estábamos hablando de que lo que le dio a Pinjas es este Beiti Shalom, quiere decir pacto de paz. Dice, ese pacto de paz ya se lo había dado a Moisés. Dice, y la novia, que es este mundo, Malhut, la novia ya es de él. Entonces dice, no sería prudente y no se vería bien darle a ella, a Malhut, o a este mundo físico, a otra persona. A menos que sea Moisés mismo quien sepa que esto debe de ser así y él desee hacerlo. De otra forma, no sería apropiado. Es lo que dice el Zohar. Dice, por eso, en la conversación que tienen Dios y Moshe, dice, el Creador empieza diciendo, Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen, punto. Y no dice más nada. Entonces dice, Moisés le pregunta al Creador, le dice, amo del universo, ¿qué ondas? ¿Qué hay acerca ¿qué hay acerca de Pinjas? ¿Por qué me lo traes a la conversación? Entonces, lo que le contesta el Creador en esta conversación es, mira, Moshe, tú eres el que dio su alma por Israel muchas veces. Y si no hubiera sido por ti, seguramente este pueblo ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mientras que él, Pinjas, logró revertir o cambiar mi enojo que tenía contra el pueblo de Israel, y de esa forma también los salvó a ellos. Entonces Moshe le pregunta, ¿es cierto? ¿Y qué es lo que quieres de mí? Si acaso hay algo que quisieras, con lo que quisieras recompensar a Pinjas por haber hecho eso, ¿qué tengo que ver yo? ¿No eres acaso tú el dueño de todo? Dice, y incluso, agrega Rabashlag, incluso si quisieras hacer que Malhut ahora descanse sobre él y no sobre mí, ¿por qué deberías de preguntármelo a mí? Por cierto, es interesante contar que esta sección del Zohar, quien está contando esto es Rabbi Pinjas Ben Yair, mucho tiempo después de que murió. El Zohar cuenta que estaban los amigos, los alumnos de Rabbi Shimon, sentados estudiando la sección de Pinjas, y estaban teniendo dificultades con cómo está escrito esto de, y por eso di, aquí te entrego mi pacto de paz. ¿Sí? Y como no les sonaba lógico y estaban discutiendo sobre esto, el alma de Rabbi Pinjas Ben Yair apareció ante ellos y les dio esta explicación, que de otra forma, Rabbi Pinjas Ben Yair, no sé si lo saben, era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, y considerado uno de las tres grandes luminarias de la Kabbalah. Entonces le contestó el Creador: aquí tienes, es todo tuyo. ¿Sí? No es como diciéndole, cuando se trata de esto en particular, es todo tuyo. Hablando de la Shejina, ¿no?
del mundo de Malhut. Hasta ese momento, Moshe, era la persona que controlaba, que era regente, por decirlo de alguna forma, de lo que ocurría en todo el mundo. Y esto es algo que es cierto de todas las personas según su nivel. Cada persona en su forma de actuar, de pensar, de hacer, de decir, afecta una cantidad del mundo. Dependiendo del nivel espiritual de la persona, hay un área del mundo que es afectada por un área del mundo que él controla. En el caso de un alma como la de Moshe, lo que sea que Moshe hacía, pensaba, decía y actuaba, tenía repercusión en todo el mundo de Malhut. Y ahora de golpe, en el mismo momento, en el tiempo, hay un nuevo tzadik, una persona que alcanzó un nivel de pureza o de refinamiento de su alma que lo pone merecedor del mismo tipo de recompensa. Nosotros lo vemos porque bíblicamente está escrito así en términos de un Dios que recompensa, que castiga, de el arrojo de Pinjas el arrojo de Pinjas no fue otra cosa más que el deseo de dar su vida por la corrección del mundo, le hizo ganarse un estado de refinamiento de su alma que ahora lo pone en el mismo nivel que Moshe, en donde lo que sea que él haga también afecta al mundo entero, ¿sí? Con lo cual, la preocupación que hay acá es la sobreposición de estos dos tzadikim al mismo tiempo, porque ahora vamos a entender, con otra sección que vamos a leer, la importancia que tiene una persona que tiene este nivel de alcance en todo el mundo, ¿no? Entonces, volviendo, en el versículo 131, Dios le dice a Moshe, le dice, aquí lo tienes, es todo tuyo, es decir, ese dominio que tenía Moshe era solo de él hasta ese momento. Entonces Dios le dice a Moshe, o el sistema ¿cómo se dice? Compels. El sistema le propone a Moshe compartir con Pinjas ese nivel de conexión o de capacidad de influenciar que hasta ese momento solo la tenía Moshe. Entonces le dice, que seas tú a Moshe quien le diga a Pinjas que mi Shejinah ahora también se va a posar sobre él. Y Moisés le contesta, le dice en toda sinceridad, si es necesario que Malhut, que el mundo físico esté todo dependiendo de él. Le dice, y tú, le dice, y lo que quiero, le dice el creador a Moshe, le dice, quiero que seas tú quien lo diga con voz alta, que le estás transfiriendo la Shejinah, el poder que tienes sobre la Shejinah, se lo estás transfiriendo a Pinjas. Y quiero que lo hagas con deseo y con sinceridad. Dice, por eso es que el versículo le dice, aquí tienes mi pacto de paz. Es decir, que lo que estaba haciendo Moshe es transferírselo a él. Continúa explicando qué fue lo que pasó y finalmente dice, Moshe estuvo dispuesto e hizo esto y con toda sinceridad le entregó el dominio que él tenía sobre el mundo a Pinjas y sin embargo esto no fue necesario. Dice, porque
Dice, porque nada de esto ocurrió, es decir, es cierto que Pinjas tomó posesión y que la Shejinah se asentó sobre él, es decir, que él se amigó con el mundo, por decirlo de alguna forma, llegó a ese nivel de adhesión con el mundo físico. Pero no fue necesario que Moshe perdiera el suyo. Dice, porque de la misma forma que como cuando uno enciende una vela con otra vela y de golpe tiene dos velas sin que una haya perdido nada, de la misma forma ocurrió entre Moshe y Pinjas. Pinjas recibió este nivel de dominio sobre el mundo transferido por Moshe, pero entendiendo que se trata de una luz nunca se disminuye, nunca se achica cuando es compartida. En definitiva, lo que el creador o la creación estaba buscando era que, por un lado, Moshe estuviera dispuesto a soltar su lugar, y por otro lado, que se enterara y que entendiera esta ley cósmica que hay, que cuando lo que uno comparte es luz, esa luz que uno comparte no disminuye en uno. ¿Sí? No corren las reglas del mundo físico en donde dos objetos no pueden ocupar un mismo espacio y donde un objeto, cuando es transferido de una persona a otra, el que transfiere ya no lo tiene. En este caso, por tratarse de una luz, por tratarse de una energía, lo que el Zohar nos está diciendo era que también parte de la enseñanza que Moshe tenía que recibir es que nunca uno puede perder una luz que comparte. ¿Sí? Hay mucha gente que regala su luz y que regala su energía y se la regala a gente que la desperdicia, es decir, que desperdicia el tiempo de la persona o ¿sí? Distintos aspectos del energéticos, por llamarlo de alguna forma, que no es exactamente lo mismo. Compartir una luz, compartir de tu luz con otra persona es acercarle es acercarle las herramientas para que la persona pueda convertirse en receptor. ¿Sí? De la forma en cómo uno comparte luz con otra persona no es dando su energía, sino enseñándole a la persona a vibrar en una frecuencia receptora. ¿Sí? En fin, eso igual no es lo más importante, o sea, dónde vamos con esto. Luego, entendiendo un poco más la mecánica de cómo funciona la enfermedad, hay una sección en el versículo 109 que es muy particular y seguramente es algo que es difícil de entender para la mayoría de la gente, porque de hecho lo que el Zohar explica acá es algo que la gente generalmente considera que es algo injusto cuando esto ocurre. Y dice lo siguiente. Está contando, esto lo está contando Rav Abba acerca de algo que Rabbi Shimon le había enseñado. El versículo 109 comienza diciendo, él me dijo lo siguiente, es cierto que muchas veces los justos son alcanzados por los pecados de su generación, alcanzados como diciendo que lo van y lo agarran, como cuando uno agarra a o sea, cuando la policía sale a buscar a un delincuente y es arrestado o lo agarran. Bueno, en esa misma terminología, Rabbi Shimon le explicaba a Rav Abba, dice, es cierto que muchas veces los justos, los tzadikim, son atrapados por los pecados de su generación. Dice, ya hemos explicado muchas veces este asunto.
Ahora bien, dice, cuando los justos son alcanzados por alguna pestilencia o por alguna enfermedad, esto es, o esto ocurre, con el propósito de limpiar los pecados del mundo durante esa generación. Dice, puesto que cuando eso ocurre, cuando un tzadik se enferma y sufre en el cuerpo, arrepentimiento y salvación es entregada a la generación de ese tzadik por los pecados que ellos hayan cometido. Acá está todo puesto en términos religiosos, ¿sí? Sabemos que pecado, haverá, viene de separación, cuando la gente, cuando el pueblo, el consciente colectivo del pueblo está separado desde Ampín o de la luz. El, el sistema, por decirlo de alguna forma, el cuerpo llamado humanidad, sufre fallas en su sistema inmunológico. Y a diferencia de a diferencia de una manada, por ejemplo, en donde sufre el más débil, aquí lo que ocurre es que sufre el más fuerte y sufre gustoso de sufrir porque sabe que lo que él está haciendo purifica a toda su generación. Dice, ¿cómo sabemos que esto es así? Perdón, cuando dice que purifica los pecados de toda la generación, Rabash agrega, dice, puesto que cuando esto ocurre, el otro lado, el lado de la clipá, se rinde ante la santidad que eleva el tzadik al aceptar el sufrimiento por la purificación del pueblo. Dice, ¿cómo sabemos que esto es así? Ya lo hemos aprendido a esto acerca de las partes del cuerpo, puesto que cuando todas las partes del cuerpo están en peligro y una enfermedad grave prevalece sobre ellos, alguno de los órganos, en particular un órgano del cuerpo, tiene que sufrir para que los demás puedan sanarse. Es decir, cuando una persona tiene una enfermedad en Hasbe Shalom, en el hígado, en el corazón, en esto, en lo otro, en lo que sea, en realidad todas las partes del cuerpo, la vida misma del individuo estaba en peligro, ¿sí? Pero una de estas partes del cuerpo va a asumir la responsabilidad y va a enfermarse y sufrir en particular para que no sea todo el cuerpo el que tenga que sufrir la enfermedad. Dice, ¿y cuál? Esto es difícil de entender, pero tiene que tener alguna alusión con el tema del deseo. Dice, ¿y cuál es la parte del cuerpo que debe de sufrir? Ciertamente es el brazo, de donde sale, de donde sale la sangre. Y luego de que esto sucede, el resto de las partes del cuerpo pueden volver a la salud. Dice, y así es
Y así es lo mismo que ocurre con la humanidad, la cual es un cuerpo y cada una de las personas es una parte de ese cuerpo. Dice, cuando el santo bendito sea él desea propiciar sanación para todo el mundo, es decir, para todas las personas del mundo, lo que hace es proveer enfermedad y pestilencia a solo una persona, a un solo hombre entre todos ellos. ¿Y a cuál es? Es al justo, al tzadik. Dice, la enfermedad desciende en uno solo de ellos, capaz de aceptarla, y en el mérito de esa persona, todo el resto de la humanidad es sanada. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto es muy interesante en este sentido. El Zohar dice cuando el Creador, sabemos que cuando el Zohar habla del santo bendito sea él, se refiere a Zeranpin, ¿sí? Se refiere al nombre Yud-Kei Vav-Kei, que representa Zeranpin. ¿Cómo se dice el Epidemi? Bueno, necesito un traductor. Bueno, el máximo de la manifestación de Zeranpin es Yesod, ¿sí? Si bien en potencia es Gesed, Zeranpin es Yesod, ¿sí? Zeranpin, el centro de Zeranpin es Tiferet, pero la manifestación de Zeranpin ocurre entre Yesod y Nukva de Zeranpin. Con lo cual, ese pacto de paz que Moisés le transfiere a Pinjas, y ese pacto de paz que Pinjas consigue a través de lo que ocurre en esta porción, del de haber celado el celo divino y todo esto, y el por qué, porque hay una pregunta que uno tiene que hacerse: ¿por qué le tiene que transferir? Si después termina diciendo de que al final Moisés seguía teniendo la misma cantidad de dominio que tenía antes, solo que ahora le transfirió a Pinjas el dominio y ninguno de los dos los perdió y los dos lo tienen, sobre todo sabiendo que el Creador sabía que Moshe no iba a entrar a la tierra de Israel y sabía que Pinjas sí iba a entrar a la tierra de Israel, y no solo que iba a entrar, sino que eventualmente se convertiría en el famoso Elías el profeta, y finalmente sería todos hemos oído de la historia de Eliyahu Anabí, de Elías el profeta, que en lugar de morir desciende un carruaje de fuego y se lo lleva junto con su alma, se lleva el cuerpo de Pinjas, de Eliyahu Anabí junto con su alma, y se convierte en una especie de Highlander, en un inmortal que no solo es inmortal durante casi 600 años, creo que es el tiempo que termina viviendo Eliyahu, o 300 años, pero mucho más que el resto de las personas comunes, y termina convirtiéndose en esta especie de ángel que puede desmaterializarse y materializarse en el mundo con distintos cuerpos, con distintas formas, ¿sí? Este personaje tan especial. Sobre todo, lo que el Creador sabe es que Pinjas va a entrar a la tierra de Israel. Y la diferencia primordial que hay entre Moshe y
Y Pinjas es que Pinjas se posiciona en el arquetipo de Yesod. ¿Sí? Por eso es que la porción habla de que convirtió mi celo, convirtió mi enojo al celar mi celo. Es decir, revirtió un juicio, cambió la matriz, el matrix, por algo que hizo al posicionarse él en esa postura de Yesod. Y Moshe, nosotros sabemos que porque el propósito que él tenía en este mundo, en esa encarnación, después regresó como Rabbi Shimon Bar Yochai, y eventualmente regresó como el Ari, y eventualmente como Rabashlag, el propósito que tenía la vida de Moshe era sacar al pueblo de Israel de la conciencia de Da'at, sacarlos de la esclavitud de Da'at, sacarlos de Egipto. Por eso Moshe había nacido en el arquetipo de Da'at, porque contrapuesto a él estaba el faraón que estaba parado en Da'at de la Clipá y no permitía que el sustento de las tres sefirot superiores de Keter, Jochma y Binah descendiera a Zeir Anpin, que era Israel. ¿Sí? Esta era la forma en cómo, estaba esclavizada la nación de Israel en Egipto. Era porque no recibían energía en la Bab de Zeir Anpin. Y acá tenemos que Pinjas restablece un nuevo tipo de dominio entre él y la Shejinah, él posicionado en la postura de Yesod, le es dado control sobre la Shejinah, que es Malhut. ¿Sí? Con lo cual, hay una conexión aún mayor que la que Moshe había podido hacer al sacar ese stranglehold, ese lugar de achicamiento o de ahorcamiento donde la luz se quedaba atorada en Egipto. Moisés logra hacer que esa luz que estaba en Egipto sea transferida con el pueblo de Israel hacia el desierto, pero es Pinjas el que tiene el poder de unificar Zeir Anpin y Malhut. Moshe había tenido el poder de unificar los mundos superiores al pueblo de Israel, de volver esa comunión entre Jochma y Binah y el pueblo de Israel. Pinjas lo que hace es traer ese dominio al mundo físico. Y por eso es que hay una posibilidad de que la porción de Pinjas o lo que esté relacionado a la energía de Pinjas sirva para sanación. ¿Sí? Pero lo que hace que sirva para sanación es la unificación, la reunificación de Zeir Anpin y Malhut, ¿sí? Del mundo físico y el plano metafísico. Por eso es que, si prestan atención, la gente que se sana de enfermedades, por terribles que puedan ser y por diagnóstico terrible que le haya dado el médico, como muchísima gente que lo digo una y otra vez, la mayoría de la gente que muere de cáncer no los mata el cáncer, sino los mata la determinada programación que el oncólogo tiene para aceptar la muerte como algo común después de que una persona padece de cáncer. Mientras que el cáncer está ahí para sanar determinados conflictos emocionales de la persona, el médico le hace creer a la persona que es el cáncer mismo el que lo va a matar y que hay que atacarlo en lugar de dejar de permitir el proceso virtuoso de la enfermedad. Eso igual no voy a entrar ahora en detalle porque eso lo explicamos en el curso de Kabbalah y Salud. Pero la enfermedad en sí es una muestra de que la persona se está curando de algo que es mucho peor que la enfermedad, que es la ruptura de la Bab
de Zeir Anpin. La persona está enferma cuando la Vav de Zeir Anpin, cuando la persona no está en paz, ¿sí? Y por eso, pregúntenle a la gente que trabaja con enfermos, la gente que se cura es la gente que ama la vida. ¿Qué quiere decir que ama la vida? Que ama el mundo. La gente que no se cura, es decir, es la gente que está unido a la Shejinah, ¿sí? La gente que no se cura y que termina muriendo de... Nadie muere del cáncer, la gente muere de cansancio, básicamente. Pero finalmente la gente que muere es la gente que tiene la percepción más negativa posible del mundo, de aquello que le está pasando, incluyendo la enfermedad. Entonces, hago un paréntesis en esto, porque este concepto de que Dios inflige dolor o enfermedad en una persona para que se cure toda la humanidad, también es exactamente lo mismo que ocurre, y dice en una persona. ¿Y quién es esa persona? Es el más fuerte, es el justo. También esto ocurre cuando a veces alguna desgracia le ocurre a una persona para que el mundo se cure de esa desgracia. Es decir, no suele suceder que una persona se despierte una mañana y diga, hay que hacer algo con esto de la gente que maneja borracha, ¿sí? Es peligroso que la gente maneje borracha y sabemos de que hay accidentes y que gente muere. Hagamos una fundación o algo, una acción social para mitigar el tema de la gente que maneja borracha. No suele suceder. Lo que sucede es que sale un borracho a manejar, sale un borracho manejando, mata a un niño, a una niña, a alguna persona, y un familiar cercano de ese niño que fue asesinado por el conductor borracho, crea aquí yo estoy ahora justo en Estados Unidos hay una fundación muy famosa que se llama Madres en contra de los conductores borrachos. Y fue fundada por una mamá que perdió a su hijo atropellado por un conductor borracho, y la mayoría de las personas, de los mecenas y de las personas que dedican su tiempo a la fundación, son personas que les pasó exactamente esto. La capacidad de ver una carencia en el mundo, sea porque Hasbe Shalom la tengamos que ver en nuestra propia carne, ojalá que no, la capacidad de ver esa carencia y de que a través de esa persona, la persona repare la carencia para el mundo entero, tiene que ver con la búsqueda de justicia. ¿Se acuerdan de Tzedek, Tzedek, Teodor? Justicia, justicia, buscarás. Esto que lo hemos explicado muchas veces en distintas clases. ¿Quién es el tzadik? ¿O qué hace a una persona fuerte? Y lamentablemente hay muchas personas fuertes que, como están ensimismados, no es hasta que les ocurre una tragedia que no pueden, hasta que no sienten el dolor de otro, que deciden hacer algo al respecto. Y lo hacen ellos cuando cientos de otras personas no han atravesado lo mismo y no lo han hecho porque esas otras personas no son capaces. Ahora, cuando la persona busca que el mundo sea mejor, es decir, hace falta que la persona sea amiga del mundo para que lo pueda hacer. La particularidad del tzadik es que el tzadik es amigo del mundo. En
entiende que todo tal cual como es perfecto, pero que podría ser mejor. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo es esto de que podría ser mejor? Entiende el por qué las cosas son como son hoy, pero sufre el sufrimiento del otro, ¿sí? Porque él no tiene es decir, no sé cómo explicarlo de una forma más simple, porque tampoco quiero banalizarlo diciendo que es igual que el tipo que hizo, no sé, Airbnb, aunque sí lo es, ¿sí? Cuando 3 adolescentes en San Francisco vieron lo difícil que era alquilar un cuarto extra que tenían en la casa que alquilaban, el dolor, por llamarlo de alguna forma, aunque sé que no se compara con el dolor que muchas otras personas sienten, el dolor de experimentar lo difícil que es y de atravesar esa situación, los hizo pensar en una plataforma que terminó solucionándole ese problema al resto del mundo. E insisto, yo lo he explicado muchas veces, el concepto de Airbnb era algo que el mundo necesitaba porque lo que está haciendo Airbnb no es tanto el tema de alquilar un cuarto en una casa, sino es el hacer que personas desconocidas en el mundo se tengan absoluta confianza. Yo estoy acá en New York, en un departamento que hoy puedo decir es de una amiga, pero que conocí a través de Airbnb. ¿Sí? De hecho, tengo amigos en muchos lugares del mundo que son gente, dueños de casas, las cuales alquilo cuando viajo a un determinado lugar del mundo. Y lo interesante, por ejemplo, con este departamento, es que ya es la, no sé, tercera vez creo que lo alquilo sin siquiera tener que hacerlo a través de Airbnb. Le mando un mensaje a la dueña de la casa, le pregunto si la casa va a estar disponible. Ella se toma el trabajo de ver si ella puede hacer que los días que a mí me funcionan estén disponibles, y yo vengo y me quedo aquí en su casa donde está todo. O sea, no es una casa que ella la compró y la tiene para alquilar. Es la casa donde ella vive, y ella se va y me deja las llaves y está todo, toda su vida, su computadora, sus documentos, su dinero, su refrigerador lleno de comida, toda la casa disponible. ¿Por qué? Porque hay una absoluta confianza, diría yo, entre dos personas que hace 2 años atrás éramos totales extraños, ¿sí? Entonces, lo que hizo Airbnb, más allá de, en un principio, conectarnos a través de una plataforma que tiene un sistema de evaluación para que uno pueda conocer la opinión de otras personas acerca de esa persona que te están proponiendo alquile tu casa, esto que ocurre en el hecho de que yo esté sentado acá en una casa que otra persona la compró y pagó cientos de miles de dólares para adquirirla, y que yo tenga este beneficio, ¿sí?, solo por esta semana, es un cambio de paradigma en el mundo. Y si bien pareciera que es banalizarlo respecto al sufrimiento que puede sentir una persona que está, no sé, en terapia intensiva en un hospital, es exactamente lo mismo. La persona que hoy está enferma, la que sea, de la enfermedad que sea que esté, está sintiendo el dolor de la forma en la que el tzadik siente el dolor de la generación. La persona es el órgano del cuerpo a la que le está tocando sentir el dolor
de su árbol. Su árbol genealógico, ascendente y descendiente, o sea, suele suceder mucho esto de que una persona se enferma y la persona tiene padres o familiares mayores que están vivos y tienen hijos y nietos, o hijos al menos, ¿sí?, según las edades. Esa persona enferma es el órgano dentro del árbol, es la rama adentro del árbol a la que le está tocando limpiar el dolor de todo el árbol. ¿Sí? Por eso es que tenemos esta idea de que hay enfermedades hereditarias, porque vemos muy comúnmente que en un mismo árbol genealógico hayan una cantidad de personas que sufran de la misma enfermedad. Y si prestan atención, en la mayoría de los árboles no ocurre que uno puede tener en un árbol genealógico una familia en 3 generaciones vivas de personas que tengan, no sé, problemas cardíacos. Pero nunca sucede que al mismo tiempo las 3 personas, el abuelo, el padre y el hijo, están en el hospital con un infarto, ¿sí? Es alguien, uno de los órganos, una de las células del árbol, una de las ramas del árbol, que en este momento está sufriendo. Si la persona acepta, ¿sí?, acepta ese sufrimiento con la intención de limpiar su árbol y se pone a unificar la Vav, ¿sí? La Vav, esa rota de la palabra Shalom, que quiere decir paz, que sabemos que el Zohar acaba de explicar que el pacto de paz se refiere a tener dominio sobre el mundo físico. Cuando una persona tiene este Beriti Shalom, mi pacto de paz, como dice, refiriéndose al pacto que Dios le dio a Moshe y que en este caso le estaban pidiendo que se lo transfiriera a Pinhas, y que en todos los casos, cuando una persona atraviesa dolor, sí, literalmente dolor, tiene la opción de decidir aceptar o no dominio sobre el mundo físico. A Pinhas no le dijeron, si matás a estos 2 tipos, te doy dominio sobre el mundo físico. Pinhas sabía que eso era lo que había que hacer, y a cambio de hacerlo iba a perder todo lo que era importante para él. Lo único importante, o lo más importante para una persona que nace o nacía en ese momento en el linaje de los sacerdotes, la máxima aspiración que podía tener es ser sumo sacerdote, ¿sí? Ser el sacerdote máximo del tabernáculo, del templo en Jerusalén. A sabiendas de que él iba a perder eso, Pinhas se hizo cargo de la situación. Y si prestan atención, dice Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Se hizo cargo por él, por su padre, por su abuelo y por Nadab de Abiú, que habían muerto, pero que gracias a lo que Pinhas hizo regresaron en él, ¿sí? Cada vez que la persona una persona atraviesa dolor, sea el dolor de la dificultad de, no sé, tomarse un taxi y por eso decide hacer Uber o algo parecido, o Airbnb, o estas tecnologías que tenemos que ante una situación de carencia alguien decide reparar eso, no solo para él, sino para todo el mundo, para que nadie más experimente esa carencia. Lo mismo ocurre con la persona que está enferma. Entonces, antes de que la persona salga corriendo a buscar un Pinhas y a ponerse a escanear o a tomar una aspirina, la persona tiene que, no sé cómo se dice embrace, tiene que abrazar el dolor y convertirlo en el antídoto para todo su árbol. Pero no abrazar el dolor y hacer lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente cuando se enferma sufre.
Y hay una gran diferencia entre atravesar dolor y sufrir. La vida es dolorosa. Desde el momento en el que nacemos, nacer es doloroso para el bebé, es doloroso para la madre. Cuando te salen los dientes duele, cuando los músculos y los huesos crecen, el cuerpo duele, cuando te rompen el corazón por primera vez, duele. Casi no hay etapa en la vida, en el proceso de crecimiento de un ser humano que no conlleve ciertos grados de dolor. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento es quedarse a revolcarse en el dolor. Porque el dolor pasa, ¿sí? Alguien te golpea, te duele, pero tiene un determinado... el dolor es finito, ¿sí? Ahora, si la persona se queda enojada pensando en por qué pasó y por qué me pegó y por qué esto, lo otro, ahora la persona se está revolcando en el dolor y está convirtiendo el dolor en sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es prolongar el dolor más de la debida medida. Y la gente normalmente hace eso, prolonga el dolor y entra en un periodo de sufrimiento solo porque no entiende por qué se enfermó. Y para no olvidarse, alarga el dolor, ¿sí? Porque al alargar el dolor va a tener consciente todo el tiempo que él está enfermo. ¿Qué quiere decir abrazar el dolor, abrazar la enfermedad? Es cuando la persona acepta que sea porque por su culpa o por la culpa de alguien en el árbol, siempre es por culpa del enfermo, ¿no? Sea por acción u omisión, lo que el enfermo hizo es permitir que la programación que había en esa familia que produce ese tipo de enfermedad, él la tome. Bueno, pero ahora que la tomó, que la mayoría de la gente la toma de manera inconsciente, es generalmente impuesta por nuestra familia a través de lo que ellos creen la mejor forma de educarnos. Una vez que la persona lo tiene, la persona tiene la posibilidad de curar al mundo, ¿sí? No solo de curar a su familia, sino de curar al mundo. Pero para eso tiene que amigarse, tiene que estar dispuesto a dar su vida. Y cuando la persona está dispuesta a dar su vida, de la misma forma que Moshe tuvo que dar su dominio, y al final otro lo tuvo sin que él se despojara de él, es decir, cuando estás dispuesto a dar tu vida por la vida del árbol, tampoco es necesario que mueras, ni que sufras la enfermedad. Lo que hace falta es que alguien en el árbol rompa el círculo vicioso. Hace falta que alguien diga, ok, en mi árbol no hay paz, ¿sí? No hay shalom. Shalom viene de shalem, que quiere decir completo. Por eso es que es en la palabra shalom, que viene de completo, en donde está la letra Vav, que representa al Zeirampin, o a la enfermedad, o al sistema emocional, enferma. ¿Sí? Está la letra Vav enferma, es decir, está rota. La persona que quiere paz difícilmente la consiga si la quiere para él solo. ¿Sí? La persona, voy a repetir esto, la persona que quiere paz, que busca paz en su vida, en el mundo, difícilmente pueda conseguir vivir y mucho menos morir en paz, ¿sí? Si su deseo no es propiciar esa paz, al menos para una persona más, ¿sí? Cuando la persona quiere curarse de una enfermedad, la mayoría de las personas tratan de curarse desde un deseo egoísta, quieren vivir más. Hoy tuve una reunión muy interesante con un grupo de personas. Éramos 5 personas y todos conocíamos solo a una persona en común dentro de este grupo. Es decir, esta persona invitó a estas otras 4 personas, en las cuales yo estaba incluido, para, no sé cómo se dice, networking, para que nos sentáramos a ver
qué es lo que cada quien tiene para ofrecer en sus empresas, y algunos de ellos también pertenecían a fondos de inversión para ver quiénes pueden estar interesados en invertir cruzadamente entre los participantes. Y fue muy interesante porque el mundo de las inversiones es inmenso. De hecho, había una persona dentro de los invitados que estaba ahí porque es una persona muy rica que puede invertir en proyectos o en empresas de otras personas, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque estuvimos reunidos más o menos una hora y media, no creo que haya llegado a 2 horas. 80% del tiempo se estuvo hablando de lo que cada una de las empresas hacía, lo que cada uno de los fondos de inversión, en qué tipo de empresas invierten. Este señor contaba en cuáles son las cosas que le interesan, por eso algunos de los que estábamos ahí potencialmente podíamos estar dentro del ámbito de interés, pero era una reunión muy cordial, pero donde cada quien decía solo lo que tenía que decir acerca de su interés en la reunión y qué era lo que podía hacer por los demás y qué era lo que pretendía que de repente los demás hicieran por él. Hasta que uno de los temas de conversación fue el tema de la inversión en tecnologías que tengan que ver con longevidad, ¿sí? Con prolongar la vida. Y digo que esto es sumamente interesante por lo siguiente. Había que ver, la mayoría de las personas que estábamos sentados ahí, no creo que el que más años tendría sería, no sé, unos 55 años de edad. Y ya en esta edad, que yo por lo menos a los 44 años me considero una persona joven, ya a esta edad era notable ver cómo todos los participantes, cuando empezaron a hablar sobre tecnologías que tienen que ver con la salud, sobre todo con prolongar la vida más que simplemente la salud, todos habían hecho todo. Uno dice, no, yo ahora estoy haciendo ayunos, otro dice, no, yo ahora estoy haciendo vacunas, hay una moda de inyectarse en sangre grandes cantidades de vitaminas, complejos vitamínicos, es como una nueva cosa, ¿no? que están haciendo acá en Estados Unidos. Entonces otro decía, no, bueno, yo ahora estoy haciendo terapia, crioterapia, que es a 120 grados bajo cero, y todos decían, no, yo también lo hice, pero no sentí tantos resultados. Todos habían hecho todo, ¿sí? Toda la gente que estaba ahí habían hecho, entre una edad de 35 años tendría el más joven, a 55 años el más viejo, por decirlo de alguna forma. Todos ya habían hecho todo tipo de terapias, ¿sí? Yo no, pero algunas de las que habían mencionado sí, pero ellos habían hecho todo, ¿no? Y era claro ver cómo la importancia que tenía esto, porque eran muchas de las personas que estaban sentados, la mayoría de los que estaban sentados ahí, eran personas con un altísimo poder adquisitivo, más que un alto poder adquisitivo, son personas que tienen mucho, mucho dinero. Y están enfrentados ante esta situación de ver que no importa cuánto dinero tienen en el banco, cada año que pasa, están un poco más viejos. Y tal vez están en mejor estado físico que la mayoría de las personas por el acceso que tienen, pero no obstante, lo que ven constantemente es que la vida pasa, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque
era una expresión, a diferencia de cómo los vi el otro 90% de la reunión, que estaban en su estado de uno director de un fondo de inversión, otro el millonario que a lo mejor invierte en el fondo de inversión o invierte en alguna de las empresas, otros dos empresarios. Ante esto, todos estaban en ese, se veían como que estaban estaban en modo desesperación por no morir. ¿Sí? Tengo acceso a todo, tengo la casa en los Hamptons, tengo el helicóptero, tengo esto, tengo lo otro, pero también tengo vejez. ¿Sí? Era tan claro ver una, no sé cómo explicarlo, como un pedido desesperado de no me quiero morir, o qué injusto que es morirse con todo lo que yo ya, lo que he logrado y todo lo que tengo, y al final igual me voy a morir. Y a lo cual, desde el punto de vista estrictamente científico, cuando me preguntaron a mí qué opinaba al respecto, yo lo que dije es, yo solo sé que tengo que sobrevivir 20 años más. Yo estoy seguro de que si logro esquivar a las enfermedades y sobre todo a la muerte en los próximos 20 años, en algún momento, antes de que se cumplan 20 años, vamos a tener suficiente tecnología para poder vivir varios cientos de años. ¿Sí? Con lo cual, mi tarea respecto al tipo de tecnología que utilizo para la longevidad es esperar a que haya una tecnología mejor. Que las hay, están hoy en producción, es solo cuestión de ver cuándo van a llegar al público. En fin. Me pareció tan significativo en la porción de Pinjas ver a estas personas que tienen las posesiones físicas que la mayoría de la gente del mundo quisiera tener, y verlos tan vulnerables ante el pensamiento de morirse. Y pienso que la razón por la cual les sucede eso es porque todo aquello que supieron conseguir, y esta es una de las razones por las cuales yo estaba sentado ahí, porque la propuesta de inversión en mi compañía tiene que ver con una propuesta en invertir en algo que tenga impacto humanitario y no simplemente invertir en algo solo para ganar más dinero. Lo que esta gente evidentemente no ha sabido conseguir es la cura para alguna enfermedad. Yo estoy casi seguro que los señores que construyeron Uber, no sé, que gente como Steve Jobs, Elon Musk, estoy seguro que muchas de estas personas que mientras están vivos no paran ni un segundo, no tendrían demasiado inconveniente en irse, porque saben que sus vidas no fueron en vano, que no fueron solo para la acumulación de riqueza o de cosas materiales. Saben que hoy hay en el mundo curas, ¿sí? Cosas que se han curado de cómo funcionaba anteriormente el mundo gracias a la intervención que ellos hicieron. Con lo cual, para que nos quedemos con alguna moraleja de todo esto, número uno,
creo, la importancia de entender que el dolor persiste hasta que nuestro deseo de eliminar el dolor deja de ser egoísta y se convierte en el deseo de eliminar ese dolor del mundo. En el momento en el que uno cambia ese deseo, que fue lo que hizo Pinjas, que es lo que se llama arrojo, ¿sí? De decir, bueno, si hace falta que yo me muera para que se termine este sufrimiento en mi familia, pero que no ocurra nunca más, estoy dispuesto. En esa disposición, la persona deja de tener que dar su vida a cambio de que eso ocurra y comienza a sanar. Ahora, lo que hay que sanar es la emoción. Lo que hay que sanar es el conflicto. Hay que buscar en la enfermedad información. La enfermedad en sí ya nos informa que la persona tiene la capacidad de sanar eso en la familia, en el árbol, en la humanidad. ¿Sí? Si no, ni siquiera le llegaría la enfermedad. El trabajo de la persona no es ir corriendo a buscar un Pinjas para ponerse a escanear o tomarse un analgésico. Hoy justo hablábamos de esto con ese... parece una locura, ¿no? Pero uno dice, la persona le duele la cabeza y busca un analgésico para que le quite el dolor. Pero el problema que él tenía es algo en el cuerpo que está haciendo que le duela la cabeza. Y nadie se imagina de decir, bueno, el tipo se quebró un brazo y va al médico y el médico le dice, ¿qué te sucede? Y él le dice, me duele el brazo. Y que el médico diga, ok, ¿qué tal si te ponemos anestesia para que ya no te duela el brazo? ¿No? El brazo sigue quebrado. Y el tipo le dice, bueno, pero cada vez que te duela, volvé que te doy más anestesia. Sería una locura pensar que alguien hiciera una cosa así, ¿no? Bueno, de alguna forma, cuando la persona va y toma la aspirina para quitarse del dolor, o cuando busca solo sanarse él, no está queriendo sanar al cuerpo. ¿Sí? Parte del proceso de sanación, Hasbe Shalom, que nunca nos pasa a nosotros tener que estar en esa posición, pero cuando sucede, por estúpido que sea, desde un dolor de espalda, una jaqueca o, Hasbe Shalom, una enfermedad más grave, la persona que lo atraviesa tiene el deber por su árbol, por su cuerpo más grande, que es su familia y eventualmente la humanidad, el de indagar, el de buscar justicia, tzedek, tzedek tirdov, justicia, justicia buscarás, sea la justicia de que el mundo se sane de ese dolor y que él sea el último que tenga que atravesarlo, porque él está dispuesto a hacer algo al respecto, porque de la misma forma que el tipo que va y hace la programación para lanzar una plataforma como Airbnb o Uber o la que sea, con la misma mecánica, una persona puede, cuando desea que el dolor se limpie para toda su generación, o al menos para su árbol, la persona tiene la... se me fue el pensamiento que tenía en la mente. De la misma forma que la persona que programa la plataforma para hacer un Uber o para hacer un Airbnb o lo que sea y toda la repercusión que eso tiene, la persona tiene en sí mismo, cuando tiene en ese momento la enfermedad, tiene esa Bab que está rota, ese Zeirampin que está roto, está activo en él. ¿Sí? La enfermedad le está avisando de que él está en proceso de reparación. Si no, no aparecería la enfermedad. Ahora, en ese proceso de reparación es donde se separan los niños de los hombres, en donde la persona se pone en estado de niño, de víctima,
y llora y piensa que el mundo es injusto y se pelea con el mundo, o la persona dice, ok, tengo dominio. Si la enfermedad ahora está en mí, Hasbe Shalom, yo estoy con posibilidad de tener dominio sobre ella. ¿Sí? Y en el momento en que la persona decide transformar y reparar, y si quiere escanear el Zohar entre medio también que lo haga, pero no que piense que escanear el Zohar es la solución, ¿sí? La persona decide reparar, a la persona le otorgan dominio sobre Malhut. El primer aspecto de Malhut que la persona tiene es su propio cuerpo, ¿sí? Su cuerpo también es Malhut. El cuerpo físico es la representación de Malhut, de Zeir Anpin, en lo unipersonal, ¿sí? Entonces, el dominio te lo da Moshe, que es interesante porque la palabra Moshe son las mismas letras que Mem Hei Shin, que es el nombre, uno de los 72 nombres de Dios que actúas para sanación. Pero Moshe tiene este pacto de paz, lo tiene él desde el momento en que salimos de Egipto y fuimos constituidos como nación. Seguramente muchas otras personas más, ciertamente todos los tzadikim a través de la historia que han sanado a su generación lo han hecho, pero acá tenemos un caso puntual que es el caso de Pinjas. Cada vez que una persona está en esa dicotomía de tener que elegir el mirar para el otro lado y ponerse en víctima o hacer algo al respecto para que las cosas cambien, la persona está en el filo de ser víctima o de ser rey, de tener control absoluto sobre la realidad y poder modificarla para él. Es decir, él es la prueba al sanarse de que ese cáncer se acaba en la familia, pero al mismo tiempo de hacerlo por todo su árbol y muchas veces, dependiendo de la fortaleza de la persona, por toda la humanidad. Así es que espero que esta clase le ponga una nueva luz al concepto de la enfermedad, porque también hay una cosa en que al enfermo también, sobre todo la gente que estudia espiritualidad, lo juzga mucho, ¿sí? Alguna cosa habrá hecho, leyes de causa y efecto, por algo será lo que le pasa, o al revés, ¿cómo puede ser que le pase a una persona que es tan justa y tan buena y tan esto, que hace tanto por los demás, que le pase una enfermedad? ¿Cómo puede ser? Puede ser como que esa persona sola puede curar al mundo entero de ese tipo de enfermedad. Así que Besat Hashem, que no haga falta que nosotros seamos los que tengamos que reparar a través del dolor y a través de la enfermedad, porque lo cierto es que eso que está en el árbol, la persona lo va sanando todos podemos sanar nuestro árbol sin esperar a que llegue la enfermedad. ¿Sí? Cuando cada vez que la persona asume la responsabilidad y toma control sobre Malhut, está reparando por todo el árbol, no solo cuando la persona está enferma, cuando le pasa algo económicamente, cuando le pasa algo socialmente, cuando tiene una situación de familia, cuando sea que la persona toma responsabilidad, se hace cargo, y se hace cargo él, únicamente él, y sabe que todo el peso está sobre sus hombros, pero sabe que porque asumió esa responsabilidad, él solo puede cambiar toda la situación, sin esperar que un tercero interceda o que otro haga su parte, su mitad, porque tenemos esto de que pensamos de que cuando involucra a dos personas, el otro también tiene que hacer. No, cuando la persona toma 100% de responsabilidad, él tiene 100% de capacidad de cambiar esa situación. Entonces, cada vez que la persona hace esto, cada vez que la persona decide no engancharse con un problema familiar y no sé, hacer lo que sea para liberarse de esas programaciones, también está curando al árbol. Así es que digo, Besat Hashem, que no tengamos que ser nosotros quienes curemos nuestro árbol a través del dolor, pero cuando nos toca, ¿sí? Cuando nos toca,
que tengamos la capacidad de saber abrazar el dolor, aceptarlo y usarlo como un medio de transformación propio y para toda nuestra generación. Así que Besat Hashem, espero sinceramente que esta clase nos dé una perspectiva distinta de cómo funciona, de qué es la enfermedad, de cómo funciona y del trabajo que la persona puede hacer cuando está en esa situación. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.